Bueno, de vuelta, ahora cómo tienes una sige, vamos. ¿Quieren que lea el Yiddish o no? Ni leo el Yiddish, no tiene sentido. Me parece necesario. Hoy fue un pasuk sobre el Pero versículo. despacio. ¿Aquí lo haces en Yiddish o en...? Lo que pasa es que es una mezcla de Yiddish y hebreo. El Rebbe cuando hablaba, los versículos, algunas ideas del Talmud las decía en hebreo y otras en Yiddish. Así que, Claro, pero me parece necesario el texto, sí. Hoy fue un pasuk sobre el versículo Dishwa Shem Bimatzai. Busquen a Dios cuando se encuentra. Zogun Razal, dicen nuestros sabios. Eilu Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Estos son los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Cuándo está Dios disponible, digamos? O más disponible para quien lo llama? Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, así dice el Talmud. En estas palabras de nuestros sabios aparentemente hay dos asuntos opuestos que no pegan. Fundem o Isprach Shebein Rosh Hashanah y Yom Kippur, de la expresión los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ismashmas Rosh Hashanah y Yom Kippur. Gein Nitarain in Dasara Yamim, suena que Rosh Hashanah y Yom Kippur no entran dentro de la cuenta de los 10 días, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces no suma Rosh Hashanah y Yom Kippur. Fundemos a ver vos, digamos Zog, Eilu Asara Yamim, pero sin embargo, del hecho de que el Talmud dice, estos son los 10 días, Ismuja, forzosamente, as hoy Rosh Hashanah y Yom Kippur, Gein Arain, Indem Hashim, Fundé Asara Yamim, forzosamente los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur también entran dentro de la cuenta de los 10 días, porque Rosh Hashanah es el día número 1 de Tishrei, y Yom Kippur es el 10 de Tishrei, y si me decís, estos son los 10 días, no hay mucha vuelta. Rosh Hashanah y Yom Kippur están dentro de los 10 días. Si no, no suma. Imposible. O sea, son dos cosas opuestas. O Rosh Hashanah y Yom Kippur son parte de los famosos 10 días de Teshuvah. Parte de ellos. O son días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero dejamos afuera Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero entonces no son 10 días. Es algo que no pega. Pero zwischen Rosh Hashanah y Yom Kippur porque entre Rosh Hashanah y Yom Kippur hay solamente 7 días. Entonces no pega. Musben sagen, tenemos que decir, Rosh Hashanah y Yom Kippur tenemos que decir entonces que en Rosh Hashanah y Yom Kippur hay dos aspectos que forman, digamos, Rosh Hashanah y Yom Kippur. El asunto central y esencial de Rosh Hashanah por un lado y Yom Kippur por el otro lado, hoy estudiamos sobre Rosh Hashanah, que no tiene nada que ver con tshuva, con arrepentimiento. Tshuva hay dos formas de traducirlo. A lo largo de esta charla, el Rebbe no toca ni un asunto ni otro asunto, o sea, ni una forma de traducirlo ni la otra, porque las dos se aplican. ¿Cuáles son las dos formas de traducir tshuva? La forma más sencilla es arrepentimiento. Hice algo mal, golpe en el pecho, me arrepiento, no lo voy a volver a hacer, a otra cosa. Eso es tshuva. Pero es el nivel inferior de tshuva. Una persona que no hizo nada mal, nunca en su vida, un tzadik, también tiene que hacer tshuva. Yom Kippur es Yom Kippur para todos. Y es un día de tshuva para el tzadik también. Entonces, ¿de qué tiene que hacer tshuva el tzadik si no hizo nada mal? La respuesta es que existe el concepto, en Kabbalah se llama tshuva ilah, el nivel superior de tshuva, pero no se refiere a arrepentimiento, se refiere a retorno, se refiere a acercarse más a Dios. Como Dios es infinito, nuestra capacidad de acercarnos a Dios es infinita también. Siempre puedes acercarte más. Bien, entonces acá de vuelta el Rebbe no hace diferencia entre un nivel de tshuva y el otro nivel de tshuva, pero me parece interesante, importante saber que existen estos dos conceptos dentro de lo que es tshuva. Entonces, por un lado, tenemos la esencia misma del día Rosh Hashanah, que no tiene nada que ver con tshuva. Rosh Hashanah es, ahora vamos a ver qué es, paciencia, pero Rosh Hashanah es algo, un núcleo. Además de ese núcleo, Rosh Hashanah es parte de 10 días de tshuva. Entonces tiene también un componente tshuva. Un derinyan fun tshuva, entonces el segundo asunto de Rosh Hashanah es el asunto de tshuva. Por lo cual entonces Rosh Hashanah, y lo mismo se aplica a Yom Kippur. Yom Kippur es un asunto en sí mismo, tiene un núcleo que es Yom Kippur y además es un día para tshuva. Por eso, tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur están dentro de los 10 días de tshuva. Pero sin embargo el lenguaje de nuestros sabios es hacer Shebein, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur.
Porque hay un asunto que es Tshuva propiamente dicho, arrepentimiento, acercamiento, y hay un asunto que es Rosh Hashanah y otro asunto que es Yom Kippur. 3 cosas. Der Seder ist, y el orden es el siguiente. Primero tiene que estar el trabajo espiritual que tiene que ver con el asunto central y esencial, nuclear, lo que sea, de Rosh Hashanah. Y después, después tenés que hacer Tshuva, que tiene que ver con Rosh Hashanah. Pero el asunto central es otro. Por eso está el lenguaje de nuestros sabios, los días subrayado, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Porque Rosh Hashanah y Yom Kippur no tienen que ver con Tshuva directamente. Porque el asunto de Tshuva, de Rosh Hashanah, por lo cual Rosh Hashanah está dentro de los 10 días de Tshuva, desde el primero de Tishrei, que es Rosh Hashanah, hasta el 10, que es Yom Kippur. Este asunto entonces de Tshuva, de Rosh Hashanah, viene después del asunto de Rosh Hashanah por sí mismo. Hasta acá estamos, tenemos la esencia de Rosh Hashanah y además la Tshuva de Rosh Hashanah. Bien. Tshuva is echer von alle mitzvahs. El concepto de Tshuva está por encima de todas las mitzvot. Es una mitzvah también, pero trasciende las mitzvot. Ahora vamos a ver por qué. Por eso Tshuva ayuda y sirve para corregir todos los defectos de todas las mitzvot. O sea, si yo hice algo que está mal, para poder corregir eso que está mal necesito tocar un nivel superior. Si todas las mitzvot están en el mismo nivel y yo una mitzvah no la cumplí, ya me salí del sistema, ya fui. ¿Cómo lo voy a corregir? Voy a tener que acceder a algo superior a las mitzvot para corregir aquello que estaba mal en un nivel más bajo. ¿Se entiende? Es como cuando uno pasaba en la escuela, uno hacía le daban un ejercicio de matemática. Entonces vos empezabas a hacer todo el desarrollo del ejercicio de matemática y de repente te dio un número 3,4458. Hay algo que está mal. En general los ejercicios son números comunes, enteros. Entonces tenés que empezar a volver para arriba en el desarrollo. ¿A dónde le pifiaste? ¿En qué paso del desarrollo le pifiaste? Cuando llegaste a ese paso del desarrollo que le pifiaste, de ahí para abajo puedes empezar a corregir. Pero si vos querés corregir por debajo del lugar en donde te equivocaste, el error continúa proyectándose paso a paso y seguís cargando con ese error, seguís cargando y avanzás en todo tu desarrollo matemático y siempre va a estar mal, porque el error estaba más arriba. Entonces acá pasa lo mismo. Vos tenés que acceder a algo que trasciende a las mitzvot, que está por encima de las mitzvot, para poder corregir las mitzvot. Tenés que ir para atrás, para arriba. Entonces, ¿por qué Tshuva puede corregir todos los defectos que uno causó a través de la falta de observancia de las mitzvot? Porque Tshuva llega por encima del nivel espiritual al cual llega el resto de las mitzvot. Ahora bien, dado que decimos, dado que dijimos en el primer, capitulito, Seif se dice en hebreo, en el primer capítulo de la charla, ahora estamos en el segundo, dado que dijimos que el concepto de Tshuva de Rosh Hashanah viene después del concepto esencial de Rosh Hashanah, y que entonces se entiende, que el asunto central de Rosh Hashanah inclusive está por encima de Tshuva. Entonces dijimos, está al nivel mitzvot. Pero acá ya estoy fuera del sistema, ya no lo hice. Vamos a acceder a Tshuva. Buenísimo. Pero antes de hacer Tshuva, tenés que acceder a Rosh Hashanah. Quiere decir que si Tshuva está por encima de las mitzvot, Rosh Hashanah está por encima de la Tshuva todavía. ¿Qué es Rosh Hashanah entonces? ¿En qué consiste el trabajo espiritual de Rosh Hashanah por sí mismo? ¿Qué es Rosh Hashanah? Entonces el Talmud dice, Imru lefanai, el Talmud dice, digan frente a mí, dice Dios, ¿no? Digan frente a mí psukim, digan frente a mí versículos. Si uno presta atención en el rezo de Rosh Hashanah, en Musaf, en el rezo adicional de Rosh Hashanah, hay 10 versículos de 3 cosas. 10 versículos de Zichroinois, le pedimos a Dios que nos recuerde. 10 versículos de Malchiois, le pedimos a Dios que sea rey por sobre nosotros.
y 10 versículos de shoifares, de sonido del shofar, de versículos sacados de la Torá y versículos sacados del Naj, del resto de la Torá, digamos, Nevi Miksuvim, de los profetas y escritos. Entonces, el Rebbe trae acá la idea, de que lo sacó del Talmud, que la esencia de Rosh Hashanah es Imru lefanav malchiyes, digan frente a mí, dice Dios, versículos en donde ustedes me mencionen como rey, que de shetamlichuni aleichem, para que me hagan a mí, dice Dios, ¿no? Un rey por sobre ustedes. En otras palabras, la esencia de Rosh Hashanah es que Dios es el rey. El clásico concepto de todo el mundo, que en realidad es correcto también, que Rosh Hashanah es Yom Adin, es el día del juicio, es verdad, está también en el Reyes, es un día del juicio, y hay que prepararse para el juicio, y bueno, es verdad todo eso. Pero la esencia de Rosh Hashanah no es esa. La esencia de Rosh Hashanah es que Dios es el rey. De hecho, si uno se fija en el Mahzor, en el libro de rezos de Rosh Hashanah, nunca hice la cuenta, pero la palabra rey, Melech, aparece muchísimas veces más que la palabra Din, juicio. Quiere decir que evidentemente la esencia del día no es el juicio, es que Dios es el rey. Y nosotros lo nombramos a Dios, lo declaramos a Dios como rey por sobre nosotros. Esta es la esencia de Rosh Hashanah. Y el rey va a expandir sobre este tema. Es Ismubar, entonces se entiende. Antes de que uno acepte el reinado de Dios por sobre uno, no tiene ningún sentido todo el concepto de una mitzvah. Como dicen nuestros sabios, Kiblu Malchusi, acepten mi reinado, y después acepten mis decretos. O sea, si para mí Dios no es el que manda, yo no tengo por qué hacer lo que Él dice. ¿Qué me importa lo que dice? Primero yo soy el que manda, y una vez que yo soy el que manda, de verdad tengo que hacer todo lo que vos decís. Si me consideras rey, entonces tenés que hacer lo que yo digo. Exacto. Pero si no me consideras rey, ¿qué te importa lo que yo digo? Pero eso no es hacer teshuva también. ¿Aceptarlo a Dios como rey? Sí. No, vamos a ver que no. Es otro maíz, es otra cosa. Es otro movimiento en la mente, en el alma, es otra cosa. Entonces, ok, en Rosh Hashanah lo declaramos a Dios como rey. Con esto el rey está explicando qué significa que el asunto central de Rosh Hashanah está por encima de las mitzvot. Porque de vuelta, una mitzvah, la traducción simple de la palabra mitzvah es una orden, un precepto. Andá, haz esto. No hagas aquello. ¿Te gusta o no? No me importa. Es así. Esa es la traducción sencilla de lo que es una mitzvah. Entonces, una mitzvah, automáticamente la palabra misma obliga, digamos, a que existan tres conceptos. Un metzabé, el hebreo es un lenguaje muy particular que tiene este juego de a través de los puntitos abajo uno va cambiando la palabra. Suena la misma palabra, pero no es. Metzabé es quien manda. Metzubé es el que recibe el mandato, el receptor. Y la mitzvah es el mandato propiamente dicho. Es como la famosa la teoría como es de la comunicación. Está el emisor, está el receptor y está el mensaje. Tiene que estar las tres cosas. Si falta alguna de las tres cosas, no sirve, no funciona. Y más, está el receptor y está el destinatario, porque el receptor puede no ser el destinatario. Ok, esto ya es profundizando en la teoría. Y el emisor puede no ser el sujeto empírico. Ok, el emisor es una vamos escuela. a simplificar. Bueno. Simplificando la cuestión, está el metzabé, el que manda, el metzubé, el mandado, y la mitzvah, el mandato. Pero si yo no acepto al metzabé, al emisor en este caso, al que manda como autoridad para mandar por sobre mí, entonces no funciona todo esto. No funciona. Entonces, primero que nada viene a aceptar a Dios como rey. Ubimeila automáticamente. Y soy voy de tshuva. Entonces, automáticamente el trabajo de tshuva especial, que tiene que ver con el arrepentimiento, con el acercamiento a Dios, vamos a decir, Zachis zu mesaken sein. Dos vos menhot nit oisgefirt gzeiras amelech, cuyo asunto es de la tshuva, reparar, corregir el hecho de que uno no siguió los decretos del rey. El rey dijo, hace esto y uno no lo hizo. El rey dijo, no hagas aquello y uno lo hizo igual. Este concepto de tshuva solamente tiene sentido una vez que uno aceptó el reinado de Dios. Porque de vuelta, es el mismo concepto. Si uno no acepta el reinado de Dios y uno no sigue los decretos de Dios, no tengo que hacer tshuva por nada. ¿De qué me tengo que arrepentir? Para mí nunca fue una autoridad en ningún aspecto. Entonces, el hecho de que yo no haya hecho lo que él dijo que tengo que hacer, no me importa.
no es mi autoridad, no es mi jefe. 2.6. Entonces con esto el Rebbe explicó cuál es el seider, cuál es el orden. Primero acepta a Dios como rey, después aceptar las mitzvot. No aceptaste las mitzvot, bueno, en el medio está tshuva, podés reparar las cosas, pero si vos no aceptás a Dios como rey, no hay tshuva de qué hablar, no hay mitzvot de qué hablar. Entonces esto significa esto es un poco más complejo. Vamos primero a leer el concepto y después lo voy a explicar. Primero vamos a leerlo. Esto quiere decir que con este trabajo de Rosh Hashanah, el trabajo espiritual de Rosh Hashanah, de hacerlo a Dios como rey por sobre uno, en el lenguaje del Talmud, Tamlichuni Aleichem, nómbrenme como rey por sobre ustedes, dice Dios, uno está tomando la esencia misma de Dios, que trasciende todo tipo de revelaciones divinas. 2 puntos. ¿Qué significa esto? Kiyum mitzvahs, gzeiros, la observancia de las mitzvot, es decir, los decretos divinos, der Langtin Rotzen Alien, llegan, tocan, digamos, el nivel divino de la voluntad de Dios. Lo que Él quiere. Quiero que hagas esto, quiero que no hagas aquello. Como se revela claramente esta voluntad en las 613 mitzvot de la Torah. Abrí el texto y fíjate, Dios no quiere que hagas esto, no quiere que hagas aquello, quiere que hagas esto, quiere que... Está claro, o sea, las mitzvot, está bien, hay ciertas discusiones aquí y allá, pero no importa. Más allá de esas discusiones, está claro, abrí el Shulchan Aruch, abrí el código de la ley judía, te va a decir lo que tenés que hacer. Muy simple. Y eso que te dice el Shulchan Aruch, esa es la voluntad de Dios, está claro, está revelado. Si no entendés, anda a preguntarle a alguien, pero todo el mundo sabe lo que hay que hacer, no hay ninguna duda. Quiero decir, preguntar a cualquier rabino te va a decir, cuando te levantes en la mañana hace esto, cuando te vayas a acostar hace aquello, esta comida no la comas, esta comida comela, y así sucesivamente. Entonces, cada mitzvah, el Rebbe no lo puso así en este lenguaje como yo voy a decirlo, pero para entender la idea, cada mitzvah carga dentro en su interior la voluntad de Dios. Y esa voluntad se revela en forma de esa mitzvah. Dios es infinito, pero si decimos esto, es tan inaccesible, es tan elevado, etcétera, que nos quedamos sin nada. Entonces Dios, ¿qué hizo? Dios inyectó, digamos, su voluntad en cada una de las mitzvot de la Torah, de manera tal que para nosotros esas mitzvot sean algo concreto. ¿Cómo se pone una mezuzá? Así. ¿Y qué se escribe adentro? Esto. ¿Y cómo se pone tefilín? Así. ¿Y qué se come en Paisaj? Matze. ¿Y qué la matze? Es tal cosa. Concreto. Claro, de acuerdo a cómo nosotros, seres humanos comunes y corrientes, podemos entender las cosas. Si la voluntad de Dios fuese, en el mundo de Atzilus hay que lograr... ¿Qué sé? Yo vivo en este mundo. ¿Qué como y qué no como? No me vengan con cosas espirituales porque no entiendo nada. Bien. Entonces esto significa que la voluntad divina en las mitzvot desciende en forma revelada. Porque las mitzvot son la voluntad de Dios. Esto es mitzvot. Otro nivel, el concepto de arrepentimiento, acercamiento a Dios. Que tiene la capacidad, tshuva, de reparar inclusive aquello que uno hizo contra la voluntad de Dios. Dios dijo, no mates, y vos fuiste y mataste a alguien, fuiste contra la voluntad de Dios. O Dios dijo, comé matzah en Pesach, y vos no comiste matzah en Pesach, fuiste contra la voluntad de Dios. Dios dijo que había que hacer eso y no lo hiciste. Pero viene tshuva y podés reparar a través de la tshuva esta cuestión. ¿Por qué? Porque evidentemente tshuva llega a un nivel divino que está por encima inclusive de la voluntad de Dios. Por eso puede reparar la voluntad misma de Dios. Es como el paso matemático en el cual uno se equivocó. Bueno, vas al paso anterior y empezás a reparar todo lo que hiciste mal de ahí para abajo. Tshuva es este paso anterior, donde uno puede reparar todo lo que estaba por debajo. Y si dijimos que el paso anterior era las mitzvot, son la voluntad de Dios, pues tshuva está por encima de la voluntad de Dios. Es como una ventana, digamos, a poder acceder a un nivel superior, inclusive, de las mitzvot. Nivel superior a las mitzvot mismas. Pero es un nivel, el nivel de tshuva, que todavía tiene alguna relación con la voluntad divina. Ahora vamos a ver.
Was hat Gott nicht kein Sheichus zu Ratzen, vernimmt dort die euch nicht kein Ort, die Avodas Hatshuva. Porque un nivel, sí, parece un trabalenguas, porque un nivel que no tiene, ahora explico esto, lo vamos a leer y después lo explico, que no tiene relación con la voluntad de Dios, pues la Tshuva tampoco tiene relación con ese nivel. Porque aquello que está opuesto a la voluntad de Dios. Ahora explico esto. Entonces la Tshuva, al fin y al cabo, todavía tiene alguna relación con la voluntad divina, que es aquello que está revelado. Pero el trabajo espiritual de hacer a Dios como rey por sobre nosotros, Rirton in Atzmus Alein, toca la esencia misma de Dios, Hecherfun alle Giloim, que está por encima de todo tipo de revelaciones divinas. ¿Qué dijo el rey acá? ¿Cuál es la idea de esta cuestión? El punto es el siguiente. Existen, para dar un ejemplo, ¿sí?, tres niveles de lo que el rey está hablando acá, de tres niveles. Nivel número uno es una mitzvah. ¿Qué es una mitzvah? Es la voluntad divina revelada. Como Dios viniendo y diciéndote, quiero esto. Bien. Ya no hice lo que Dios quería. Y ahora, tshuva. ¿Qué significa tshuva? Tshuva tiene una relación directa con la voluntad de Dios. Está por encima de la voluntad de Dios, pero tiene una relación directa. ¿Cuál es la relación directa? Corrige la voluntad de Dios. Está por encima de la voluntad de Dios, pero la corrige. Ahora hay un nivel que está por encima inclusive de tshuva, que no tiene ninguna relación con la voluntad de Dios. Está totalmente por encima de esta cuestión. Frente a ese nivel, ni siquiera existe, no tiene sentido hablar de la voluntad de Dios. Es Dios mismo. Está el Rotzon, está la voluntad divina, y está el Bala Rotzon, está el que tiene esa voluntad, Dios mismo, su esencia. Para decirlo de otra manera, porque veo caras raras. Así que vamos a cambiar el ejemplo. La idea es así. Vos tenés el número 1. 1 es un número, ok. Ni mucho ni poco, es un número, perfecto. El número 1 lo tenemos ahí, perfecto. Ahora tenemos el número 10. El número 10 está por encima del 1. E inclusive puede ser que esté muy por encima, ¿de qué cosas? Puede ser que esté muy por encima del 1, pero alguna relación tiene. Porque al fin y al cabo, suma 1 más 1 más 1, vas a llegar al 10. El 10 no es más que una sumatoria de unos. 1 más 1, etcétera, etcétera. Entonces, el 10 está por encima del 1, pero tiene una relación con el 1. El infinito, no podemos decir que está por encima del 1, no tiene relación con los números, en general, ninguna relación. Está tan pero tan por encima, que no es una relación, no es que esté muy por encima, más por encima o menos por encima, tenés 10 o tenés 100 o 50.000, no importa, porque 50.000 también es una sumatoria de 50.000 veces 1. Infinito no es una sumatoria de números, es otra categoría, punto, es otra cosa. No tiene nada que ver con los números, punto, es otro maíz. O sea, acá pasa lo mismo. Vos tenés las mitzvot representan el 1 en este caso. Al revés, el 1 representa las mitzvot. Ya le pifié, ya no hice lo que tenía que hacer, etc. Bueno, accedemos al 10, que está por encima del 1, digamos, y a partir de ese 10 podemos reparar el 1. Vamos sacando numeritos del 10 y reparamos el 1, lo corregimos. Bien, pero hay un nivel, eso sería tshuva, pero hay un nivel que está inclusive por encima del 1, del 10, que es la esencia misma de los números, llamémoslo, el infinito. Y esa es la esencia de Dios, es lo que he representado acá con la esencia de Dios. Ahora, hasta acá el ejemplo para entender estos tres niveles, el 1, el 10 y el infinito. Pero hay un punto más que en realidad no tiene ejemplo, por lo menos yo no conozco ejemplos. Hay un maíz que yo siempre cuento en las clases del Alter Rebbe, que quizás se puede utilizar, pero es complejo. La idea es así. Todo aquello que tiene algún tipo de definición, inclusive definición por lo negativo, es algo que es revelado, es algo que de alguna manera se puede captar. Existen dos tipos de captación. Una se llama asagas ahiu, captar algo por lo que esa cosa es. ¿Qué es una vaca? Bueno, una vaca es un animal que pesa, no sé cuánto pesa una vaca, yo qué sé, tantos kilos, y tiene tal tamaño, y tiene orejas, y tiene patas, y tiene así. O sea, vos podés describir lo que es una vaca. Cualquiera de nosotros, cualquier persona común y corriente alguna vez vio una vaca, va a pensar, y se va a hacer la idea a partir de todas las descripciones, el pelo, los colores, el tamaño, el ruido que hace.
Bueno, podemos hablar horas de lo que es una vaca y uno se va a hacer una idea de lo que es una vaca. Perfecto. Eso se llama sagas ahiuv. Captar algo en forma positiva, por lo que esa cosa es, en forma directa. Después tenés sagas ashlila. Captar algo por lo negativo, por lo que esa cosa no es. Porque es algo tan complejo, tan elevado, que no te puedo explicar lo que esa cosa es. Te puedo explicar lo que esa cosa no es. No es esto, no es aquello, no es... Y uno no es que tenga una idea clara y concreta y se pueda dibujar en la cabeza qué es esa cosa, porque no, en realidad es tan profundo que no puede hacerlo. Solamente puede dibujarse en su cabeza todo aquello que no es. Y a través de lo que esta cosa no es, uno tiene una pequeña idea de qué se trata la cuestión. Entonces, a pesar de que uno no ve la cosa en forma directa, sino que solamente en forma indirecta, se llama sagas ashlila, por lo negativo, pero por lo menos tiene alguna relación con esa cosa. Por ejemplo. Por lo indirecto. Sí, es lo indirecto. Por lo negativo, porque puede no ser. Sí, se llama indirecto, negativo, sí. Es la misma idea, en este caso es la misma idea. Sin embargo, si yo, supongamos que ustedes vienen de la tierra de no sé dónde, y jamás en sus vidas vieron una vaca y no saben ni de qué se trata una vaca. No saben. Entonces yo no te puedo decir una vaca es una vaca, no sirve para nada. Entonces yo te tengo que empezar a decir todo lo que no es. Pero no te puedo decir cosas que no tienen absolutamente nada que ver con una vaca. No es una casa, no es agua. No tiene alas. Claro, como que no tiene nada que ver. Entonces, nunca, jamás, no es una silla, no es luz, no tiene nada que ver. Nunca vas a llegar a una pequeña idea siquiera de lo que es una vaca si yo te digo que no es una puerta. No tiene nada que ver una puerta con una vaca. Entonces te tengo que decir por lo menos cosas que algún tipo de relación tengan. Tiene un tamaño determinado, tiene 4 patas. ¿Sabes lo que es una pata? Sí, una pata donde se apoya el animal. Bueno, tiene patas, no son muy largas. Alguna cosa que uno pueda tener alguna idea. No es un perro, es más grande que un perro. Pero tampoco es un elefante. Un caballo. Es claro, es un poco más chico que un caballo. Es así. Y por lo menos uno va llegando a una idea. Porque está bien, ya me dijiste que no es un elefante, entonces no me viene, listo, es más chico. Pero tampoco es un perro, tiene que ser más grande. Ok. Pero por lo menos alguna relación tienen, son animales, son grandote o más chiquitito. Y viste, como el elefante tiene 4 patas, la vaca también tiene 4 patas, pero no es lo mismo. Bueno, y uno va llegando a una idea. Pero de al fin y al cabo, a pesar de que no estás hablando directamente de la vaca, porque por alguna razón no podés, pero por lo menos hablas de cosas que tienen una relación con la vaca. Que son animales, por ejemplo. Porque de vuelta, de puertas no puedes hablar porque no tiene relación con la vaca. Bien. Entonces, a través de esta captación en forma indirecta, alguna idea de lo que la cosa es, uno tiene. Entonces, de alguna manera hay un tipo de revelación. Pero después está la esencia de la cosa. La esencia, la regla es Etzem Bilti Misgale. La esencia no se revela. Excepto cuando venga Mashiach, pronto en nuestros días se va a revelar la esencia de Hashem, pero esto es otro más, otra historia. El punto es, como el mundo funciona hoy en día, la esencia no se revela. Es imposible que se revele. Yo mencionaba antes que hay una historia del Alter Rebbe, que yo la conté 1000 veces, así que la cuento rápido una vez más. Estaba el Alter Rebbe jugando con su nieto, el Tzemach Tzedek, en su regazo, y estaban jugando y el Alter Rebbe le preguntaba, ¿dónde está el Zeide? Y el nieto, un nenito, tocaba la barba. Dice, no, esa es la barba del Zeide. Y el nene tocaba la oreja. No, esa es la oreja del Zeide. Y como que el nene se cansó del juego, entonces se bajó porque el Alter Rebbe siempre decía, no, ese no soy yo, esa es la nariz, esa es la oreja, este es el pelo, etcétera, etcétera. El nene se baja de las rodillas de su Zeide y se aleja un poco. El Zeide se pone a hacer alguna otra cosa, el Alter Rebbe. Y ahí el Tzemach Tzedek, el nenito le grita, ¡Zeide! Y el Zeide se da vuelta. Tu nieto te grita Zeide, te da vuelta, y ahí el Tzemach Tzedek dijo, ahí está el Zeide. Eso es todo ese conjunto entero de cosas, es el Zeide. Pero no es algo que se puede revelar, no es algo que uno puede describir ni directamente ni indirectamente, es la esencia misma de la cosa. Esto es lo que estamos diciendo acá al respecto de Rosh Hashanah. A través de una mitzvah, ¿a dónde, entre comillas, a dónde llegás, espiritualmente hablando, en tu relación con Dios? Ok, a través de cada mitzvah llegás a como Dios se muestra en su voluntad. Yo quiero que hagas esto, no quiero que hagas lo otro. Es lo que yo me muestro de mí, dice Dios, a través de cada mitzvah. Perfecto. Y a través de Tshuva, ¿a dónde llegás? A un nivel superior. A través de Tshuva vos llegás
inclusive por encima de la voluntad de Dios, porque el tshuva de vuelta repara de aquellas mitzvot que uno no dice como corresponde. Ah, qué interesante. Y a través de Rosh Hashanah, a través de aceptar a Dios como rey, ¿a dónde llegás? A Él mismo. No como Él se muestra como dueño, digamos, de su voluntad, ni a un nivel que está por encima de la voluntad de Dios, a Él mismo. Atzmus, la esencia misma de Dios. Por eso el Rebbe mencionó esta idea de nuestros sabios: acepten primero mi reinado y después van a aceptar mis decretos, mis leyes. La esencia de Dios es Él. Nosotros aceptamos a Él. Él es el que manda. Él es el jefe de la empresa, digamos. Y vamos a hacer todo lo que Él diga. Y este es ahora vamos a ver más detalles igual, cómo se hace, qué significa, falta, pero el punto es que a través de Tamlihun y Aleichem, a través de hacer a Dios como rey, de poner a Dios, nombrar a Dios como rey por sobre nosotros, estamos llegando a la esencia de Él mismo. Del Fun y Soich Muban, entonces de aquí se entiende también Die Hochkeit von der Shamas Israel, lo elevado que son las almas del pueblo judío. Azeider Langen y Natzmus Mamesh pueden tocar, llegar, digamos, están conectadas con la esencia misma de Dios. Por eso, las almas del pueblo judío, en este caso en Rosh Hashanah, pueden despertar en Dios la voluntad de ser rey. Inclusive antes de que diga qué es lo que hay que hacer, antes de que haya mitzvot, quiero que hagas esto, estos son mis decretos, está como Dios mismo, para que Él quiera ser rey, nosotros lo tenemos que aceptar. En otras palabras, la esencia de Rosh Hashanah es Amelech, es Dios como rey. Lo que hacemos en Rosh Hashanah, a través de tocar el shofar, y el Rebbe lo va a explicar, lo que hacemos en Rosh Hashanah es coronarlo a Dios como rey por sobre nosotros. Cuando lo coronamos a Dios como rey por sobre nosotros, entonces Él dice, entonces si hay alguien que quiere que yo sea el jefe de Él, entonces yo voy a seguir creando el mundo. En Kabbalah está explicado, Hasidus también lo explica ampliamente, Dios crea el universo durante un año, da un crédito, digamos, por un año. Llega la noche de Rosh Hashanah y el mundo está temblando, así está escrito, el mundo tiembla. ¿Por qué? Porque toda la energía que Dios invirtió en ese mundo durante un año retorna a su fuente, se retira, se va. Y queda condicionado el nuevo crédito, digamos, al trabajo espiritual de los Yehudim. Si los Yehudim aceptan a Dios como rey, entonces se vuelve el crédito por un año más. Los Yehudim no aceptamos, Dios libre y guarde, a Dios como rey, ya, Dios se retira, dice que te vaya bien, chao, se acabó. Por eso Rosh Hashanah es un día, son 2 días, no importa, un día, 2 días serios, días para aprovechar el tiempo, se dice muchos Teilim, no es un día para hacer festichola, no, es un día serio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que vos hagas ese día, el mundo va a continuar existiendo o no, así de sencillo. Si uno se le pregunta, y le voy a decir al final, le iba a no decir, pero no, si a uno se pregunta, pero hay tantos Yehudim que no aceptan nada y no les importa nada, entonces ¿qué me está diciendo? El mundo existe igual y qué sé yo, qué sé cuánto. La respuesta es muy simple, más simple de lo que parece. Hay una relación de Dios con el mundo en forma global, en donde Dios crea el universo, etcétera, etcétera, y quédense tranquilos, porque hay siempre tzadikim en todo el mundo. La Gemara discute cuántos tzadikim hay, si 36 tzadikim que siempre existen en todas las generaciones, justos, si hay más tzadikim, 18.000 tzadikim, yo qué sé. El Talmud discute esto, no importa. El punto es que siempre, en todas las épocas del pueblo judío, de la historia del universo entero, siempre hay tzadikim, mínimo 36. ¿Ellos van a cuidar de vos? Claro, ellos aceptan a Dios como rey y el mundo va a seguir existiendo. Este es un detalle. Pero el otro detalle esa es la relación de Dios con el mundo en general. Ok, buenísimo. Pero el otro detalle es, ¿cuál es tu relación personal con Dios? ¿Vos querés sentir algo de Dios? ¿Vos querés disfrutar de ser Yehudí? ¿Vos querés, porque podés ser Yehudí y no disfrutarlo también, vos querés realmente entender de qué se trata esto, poder sentarte y leer una página del Talmud, leer una charla de Rebbe, un Maimar, etcétera, y poder captar algo? Entonces vos vas a tener que aceptar a Dios como rey por sobre vos. Dejá el resto del mundo. Ok, en el peor de los casos, peor de los casos, los tzadikim hacen que el mundo siga existiendo. Pero vos
no vas a ser parte de todo este maíz. Para vos el mundo va a existir, es verdad, pero Dios está oculto de tu vida. Es una vida seca, una vida oscura. Entonces, si vos vas a querer que tu vida esté iluminada por la presencia de Dios, vos vas a tener que aceptar a Dios como rey por sobre vos. Está bien, los tzadikim se van a ocupar del mundo, más alto. No es igual la actitud adecuada, no corresponde, pero digamos, en el peor de los casos. Pero vos querés tener una relación con Dios, vos vas a tener que aceptarlo a Él como rey. Si no, olvídate, ¿qué relación? Que esto mismo que estamos diciendo. Si vos no lo aceptás a Dios como rey, entonces Dios no te va a dar bolilla a vos. Hay un paso pano el ay oire. Dios dice, ustedes me dieron vuelta la cara. Si uno le da, es como un espejo esto. Si vos le das vuelta la cara al espejo, ¿sí? La persona que en realidad sos vos, pero la persona que está ahí en el espejo te da vuelta la cara a vos. ¡Ja! Tomátela. Vos no me querés mirar a mí, yo no te miro a vos. Así exacto funciona con Dios. Vos le das vuelta la cara a Dios, Dios te da vuelta la cara a vos. Pero no es que, ay, Dios es malo. Vos me diste. Yo estoy solamente repitiendo lo que vos haces. Vos me diste vuelta la cara, es como un espejo. Yo te doy vuelta la cara. Vos me sonreís, yo te voy a sonreír. Así de sencillo. Ese es el primer paso. Aceptar a Dios como rey por sobre uno. Para que de vuelta la vida de uno mismo, más allá del mundo en general, etc., la vida de uno mismo pueda estar bañada, iluminada por la luz de Hashem. Entonces, de aquí podemos ver lo impresionante y elevado que son las almas del pueblo judío, que tienen la capacidad, porque Dios quiso así, de despertar en Dios la voluntad de ser rey. Pero para poder tocar y llegar a este nivel de la esencia misma de Dios, se requiere tener la anulación interior más profunda que surge desde la esencia misma del alma. Uno tiene que poder llegar a su propia alma, o sea, en términos sencillos, para acceder a los potenciales y las fuerzas que tiene el alma. Bueno, primero que nada tenés que ser consciente que tenés una neyama, tenés un alma y tenés que poder acceder a ese alma. Es una herramienta, es verdad, pero si está ahí guardada bajo llave y nunca la tocas, entonces no vas a poder hacer nada con esa herramienta. ¿La tenés? Sí. Bueno, pero es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. Obviamente, es todo un círculo, digamos, para acceder a esas herramientas, a la neyama, al alma, tenés que cumplir mitzvahs, bueno, es todo un círculo. Ahora bien, ¿cuál es esta, en términos sencillos, de Rosh Hashanah? ¿Cuál es la anulación interior que surge desde la esencia del alma? Los Drix y Hois, Indrak Achtara, esto se expresa en la coronación de Dios como rey por sobre nosotros, y en la Bakaya, en la petición que hacemos en el rezo de Rosh Hashanah, varias veces en los 2 días de Rosh Hashanah, le pedimos a Dios, reina por sobre todo el mundo, con tu honor y tu gloria, qué sé yo, qué sé cuánto. O sea, el hecho de pedirle a Dios que sea rey por sobre uno, implica, lo que pasa es que la gente es triste, lee el Mahzor en hebreo o en fonética, no saben ni lo que están diciendo. O a veces lo lee en castellano y como que uno tiene que avanzar más rápido porque si no se queda muy atrás. Reina por sobre todo el mundo, tú que eres rey. ¿Te diste cuenta de lo que está diciendo? No estás diciendo palabras así, cualquier pavada. Si le estás pidiendo a Dios que reine por sobre ti, reina por sobre todo el mundo, estás diciendo que Dios es el rey, ¿verdad? Ah, sí, Dios es el rey. Y si Dios es el rey, ¿por qué no hace lo que él dice que hay que hacer? ¿Qué no hacemos lo que dice? Bueno, sí, claro que sí. Claro que sí. En el Mahzor, en la historia, muy cortita, es una línea nomás, en una parte del rezo, digamos, cuando el Hazán empieza a cantar ya más el rezo propio de Rosh Hashanah, empieza Hamelech. Así empieza Hamelech, y hoy lleva el qué sé yo, el rey que está sentado sobre su trono, qué sé yo. Entonces, antes de decir Hamelech, en el Mahzor de Chabad, hay una pequeña historia, que es una línea nomás, que dice, lo que pasa es que para entender esa línea hay que entender toda una historia. El Alter Rebbe asume que uno conoce toda la otra historia del Talmud. Ahí dice que estaba Rebaron de Carlín, si no recuerdo mal. Rebaron de Carlín, cuando llegaba a este punto del rezo, en que decía Hamelech, se desmayaba. Porque recordaba una historia del Talmud, que la historia es una historia larguísima, que yo no voy a contar toda la historia, porque es realmente muy larga, sobre la destrucción del templo, está en la Gemara en Gittin. El pedacito más significativo que tiene que ver con esto de la historia
la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por los romanos previa a la destrucción de Jerusalén, del Beis Hamikdash, el templo, etc. No se podían ni entrar ni salir de Jerusalén. Rabbi Yochanan ben Zakkai logra salir de Jerusalén después de 3 años de sitio, ¿sí? Logra salir de Jerusalén, se hizo un muerto, casi lo matan. Es una historia larga. Logra salir de Jerusalén y se presenta frente al general, que en ese momento era el general Vespasianus, que después fue emperador. Pero en ese momento era el general que el emperador anterior, que no recuerdo el nombre, lo mandó para destruir, conquistar Jerusalén. Entonces se presenta frente a Vespasianus y cuando lo ve, Rabbi Yochanan ben Zakkai le dice a Vespasianus: mi señor emperador, acá estoy, llegué. Entonces Vespasianus le dice: te tengo que matar 2 veces. 2 veces, te mereces doble pena de muerte. ¿Por qué? Entonces Vespasianus dice: primero que nada, yo no soy el emperador, soy un general. Y si me llamás a mí emperador, estás rebelándote contra el emperador. Y por lo tanto mereces la pena de muerte. Yo no soy el emperador. Y segundo, si yo soy el emperador, ¿por qué tardaste tanto en venir? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no viniste a hablar conmigo antes? 3 años tenés que esperar a que la gente se muera de hambre para venir a hablar conmigo. Si yo soy que está en mis manos, realmente la suerte, digamos, de Jerusalén, vení a hablar conmigo. ¿Qué te pasa? ¿No sos el líder espiritual del pueblo judío? Entonces, ¿qué haces? ¿Por qué tardaste tanto? Entonces, mientras estaban charlando, para cerrar la historia, llegó un heraldo de Roma diciendo que el emperador se había muerto y que habían nombrado a Vespasianus emperador. Entonces Vespasianus dijo: este tipo sabía ya que yo era emperador, porque imagínense, si el heraldo tuvo que viajar desde Roma hasta Jerusalén, en aquella época, hace 2000 años, tardó unos cuantos días, o sea que el emperador se había muerto hace unos cuantos días, andás a ver si semanas, y Vespasianus ya era emperador cuando Rabbi Yochanan ben Zakkai le dijo: mi señor emperador. Quiere decir que este rabino alguna conexión tenía. Sea como fuere, el punto de la historia que Rabbanan de Karlin se desmayaba cuando llegaba esto es Amelech. Gritamos y decimos y cantamos en Rosh Hashanah: Amelech, el rey. Pará, si Dios es el rey, ¿por qué tardamos tanto en ir a buscarlo? ¿No es que era el rey? Y que nos pasamos la vida paveando, haciendo tonterías, y después gritamos en Rosh Hashanah: Amelech, sí, el que manda es Dios. No haces nada de lo que Dios, no hacemos nada de lo que Dios nos pide, ni charlamos con él, ni nos interesa hablar con él, nos acordamos una vez al año que es el rey. ¿De qué estás hablando? ¿Qué rey? ¿Por qué tardaste tanto? Hasta Rosh Hashanah tenés que esperar para venir a hablar conmigo. ¿No era que no soy el rey? Bueno, toda esta historia la menciono, por eso Rabbanan de Karlin se desmayaba, qué sé yo. Porque recordaba esta historia del Talmud de Vespasianus diciéndole a Rabbi Yochanan ben Zakkai: ¿por qué tardaste tanto en verme a mí si soy el emperador? El punto es que si uno se toma en serio, que debería, obviamente, uno se toma en serio lo que dice el rezo en Rosh Hashanah, lo que dice Maxor, etcétera, etcétera, en la práctica lo que está pasando es que uno se está anulando a Dios. Y uno está diciendo: vos sos el que manda. Vos sos el rey, te acepto por sobre mí y por sobre todo el mundo como rey, como señor y amo absoluto de todas las cosas. Y esto es lo que se llama en el término de Hasidus bitul, anulación. Porque si vos aceptás que el otro es el que manda, callate la boca y hacé todo lo que dice. Y punto. Bien, hasta acá entonces lo que entendimos es, estamos en el 3er capítulo, digamos. Hasta aquí lo que entendimos es, está los 10 días de Tshuva, está Rosh Hashanah y Yom Kippur, entre estos 10, entre comillas, entre estos 10 días de Tshuva, que en realidad Rosh Hashanah también es parte de los 10 días de Tshuva. Entonces está la esencia de Rosh Hashanah y está la Tshuva de Rosh Hashanah. ¿Qué es la esencia de Rosh Hashanah? Amelech. Dios es el rey. Él es el que manda, nosotros lo aceptamos a Él como rey por sobre nosotros. Ahora avanzamos. Hanomen Vostoira Rufton, un nombre que la Torá menciona, llama a la Torá a alguna cosa con ese nombre. No es un nombre así cualquiera, no es un nombre que, bueno, nos ponemos de acuerdo, lo llamamos Rosh Hashanah, bueno, dale. Pero lo llamamos Tjilat Hashanah, no, Rosh. Bueno, cuando la Torá le pone el nombre a alguna cosa, no es un nombre así nomás que la gente aceptó, que bueno, ese es el nombre que tiene y ya está. No era Drick Gois dem Hayus, Magus von der
sino que el nombre de una cosa expresa la energía, la vitalidad, la esencia de esa cosa que es llamado con ese nombre. Por eso se llama así, porque ese nombre es el nombre que expresa esa esencia. In der Namen Rosh Hashanah, subrayando la palabra Rosh, en el nombre de Rosh Hashanah, que la gente traduce como año nuevo, qué sé yo, en realidad la traducción literal es cabeza del año. Rosh es cabeza en hebreo, cabeza del año. El rey lo pone en Yiddish, der Kopf von Jahr, la cabeza del año. En este nombre, Seinen Merumas di Iber Monte Inyonim. En este nombre, Rosh Hashanah, están indicados estos asuntos mencionados anteriormente. Vamos a ver. A Kopf, que es una cabeza, Anhalt in sich, una cabeza contiene, digamos, tres asuntos, tres partes. Aleph, el primer asunto de una cabeza, de Maus un Mailaf un Kopf mitzadatzmoy, la esencia y la virtud que tiene la cabeza por sí misma. La cabeza es una cabeza, está el cerebro, que es la materia gris, lo más sutil y refinado del cuerpo, Hecher Funal e Ivalim, que está por encima de todo el resto de los miembros del cuerpo. Por eso la cabeza está arriba de todo el cuerpo. Cada asunto en el mundo material es una expresión de su raíz espiritual. Y si Dios puso la cabeza arriba de todo el cuerpo, es porque espiritualmente está por encima de todo el cuerpo. Si no, estaría en otro lado. Hay gente que tiene la cabeza en el estómago, hay gente que tiene cabeza en cualquier lado. Pero bueno, digo que están metidos. Hay un maíz del Rebbe Rashab. Hay un maíz de las botas. Hay un maíz del Rebbe Rashab, tenía un Josid que tenía mucho dinero y le iba muy bien y qué sé yo, y en eso el negocio empezó a ir cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Entonces fue a recibir consejos del Rebbe Rashab y qué podía hacer. Entonces el Rebbe Rashab escuchó todas las penurias de este Josid y le dijo así: Fis in Koloshn, los pies en botas. Dijo, ya vi esto. Obra Kop in Koloshn, pero la cabeza en las botas, nunca vi una cosa así. El tipo estaba todo el día pensando en botas y negocio, botas porque el tipo vendía botas. Negocio, tu cerebro está metido ahí adentro, entonces no va a funcionar nunca. Pero bueno, la cabeza, más allá del maíz, la cabeza tiene una virtud por sí misma, virtud de ser cabeza, y por eso está por encima de todo el resto de los miembros. Este es el primer asunto. El segundo asunto en la cabeza, en la cabeza está incluida la energía de todo el resto de los miembros. En la práctica, el cerebro es el que maneja todo el cuerpo. Y dentro del cerebro es como si hubiese un cuartito, este es simplificando, obviamente, yo no soy médico tampoco, así que tampoco es exacto como es, pero no me importa, es un modelo nada más, como ya hablamos muchas veces. Hay como si fuese un cuartito en donde hay una referencia a cada parte del cuerpo. En el cerebro. Creo que es la silla turca. Bueno, mira, no sé, no conozco. En el cerebro, así en funciona. la silla turca de hipófisis. Bien, hay un cuartito para cada parte del cuerpo. Un cuartito que se ocupa de los pies, un cuartito que se ocupa de las manos. Y las áreas cerebrales. Bien, ok. El área 40 de Broca, entonces, que es el pensamiento, esto, la palabra. Luego el derecho que maneja una parte de al la revés. sensibilidad. Correcto. Bien, esto lo que en el lenguaje que el Rebbe está diciendo es que toda la energía, la energía de todos los miembros del cuerpo está incluida en el cerebro. En las palabras del Rebbe, pero es la misma cuestión. Gimel, el tercer asunto, der Kopf führt on mitale Ivarim. El cerebro dirige, se ocupa específicamente de cada miembro. Inclusive después de que la energía vital se, digamos, entre comillas, se retiró del cerebro y se proyectó hacia, entre comillas, porque no es así, pero no importa, se retiró del cerebro y se proyectó en los miembros, el cerebro continúa teniendo relación con esos miembros y continúa manejándolos. No es que el cerebro dijo, bueno, mano, móvete, la mano se movió y ya perdió relación con la mano. No. Vos sabés que al que nunca ocurre, ¿no? Le cortan una pierna. Sí, continúa siendo, hablamos esto hace unas clases, sí. Sigue sintiendo la pierna. Hasta picazón en el miembro fantasma. Sí. Síndrome del miembro fantasma se llama eso. Hablamos de esto hace varias clases, 2-3 clases. Entonces, tenemos 3 asuntos en el cerebro. Asunto número 1, en el cop, en la cabeza. Asunto número 1, la cabeza por sí misma está por encima de todos los miembros. La virtud misma de la cabeza. Asunto número 2,
En la cabeza está incluido todos los asuntos del cuerpo. Y la cabeza, el punto número 3, la cabeza maneja cada parte del cuerpo. Lo mismo ocurre en Rosh Hashanah, el día de Rosh, o los 2 días de Rosh Hashanah. Y Avoida fun Rosh Hashanah mitzad atzmoi, está el servicio espiritual de Rosh Hashanah por sí mismo. Shetam lejuni aleichem, nombrar a Dios como rey por sobre nosotros. Osrir tonin atzmus, que toca, digamos, la esencia misma de Dios, como fue explicado anteriormente. Hecher fun hoven anerech, sidra avoida fun kolim yashana, por encima de tener cualquier tipo de relación con el trabajo espiritual del resto del año, como el cerebro, que el cerebro está por encima del resto de la cabeza, no tiene directa relación con el resto de las cosas, está muy por encima, el nivel espiritual de la cabeza está por encima de todo el resto del cuerpo. De la misma manera, Rosh Hashanah toca la esencia de Dios y está por encima de todo lo que uno puede hacer a lo largo del resto del año, entre paréntesis, mitzvot. ¿Veis? El segundo asunto en Rosh Hashanah, Avodas Hatshuva, el servicio espiritual de retorno a Dios, de arrepentimiento, etc., de Rosh Hashanah. Posot anerech un farbun mit mitzvahs, gzeiris, que tiene una relación y una conexión con los preceptos de la Torá, los decretos divinos. Pero está por encima de ellos, como ya explicamos. Y es como una regla general que incluye todas las mitzvot. ¿Por qué? Porque a través de Teshuvah podés reparar y corregir cualquier mitzvah. Que si que Teshuvah es la regla general de todas las mitzvot. Está por encima de las mitzvot, pero tiene una relación con las mitzvot. Es como el cerebro incluye la energía vital de cada una de las partes del cuerpo. Está por arriba del cuerpo, por encima del cuerpo, pero tiene una relación. Sabe que existe una mano, sabe que existe un pie, y así sucesivamente. Gimel, el tercer asunto. El hecho de que las buenas resoluciones que uno toma en Rosh Hashanah afectan la observancia de mitzvot de todo el resto del año. Como la cabeza que dirige a todos los miembros del cuerpo. En palabras más sencillas, si yo acepté en Rosh Hashanah, el Rebbe anterior decía, que su padre decía, el Rebbe Rashab, que cada Rosh Hashanah hay que aceptar alguna cosa nueva, un hidur, aunque sea embellecer alguna mitzvah de alguna manera, una mitzvah nueva. Cada Rosh Hashanah hay que crecer en algo. Entonces, si yo acepté en Rosh Hashanah que, por decir cualquier cosa, a partir de hoy voy a usar kippah todos los días, ya lo uso, no importa, un ejemplo cualquiera, la persona acepta que va a usar kippah todos los días, entonces cada uno de los días del año que la persona está usando la kippah es directamente afectado por Rosh Hashanah, por esa resolución que la persona aceptó, ese compromiso que se comprometió, etc., en Rosh Hashanah, tiene un directo efecto en cada uno de los días del año, porque cada vez que el tipo tiene la kippah en la cabeza, dice, ¡ay! Yo acepté esto en Rosh Hashanah, todos los días del año se va a acordar de Rosh Hashanah. Lo mismo ocurre con cualquier otra mitzvah. Entonces esto simboliza, digamos, cómo el cerebro dirige cada una de las partes del cuerpo y está pendiente en forma directa de cada una de las partes del cuerpo.